¿Vale? Buenos días a todos, es un gusto estar en Islas Baleares y conocer Mallorca. Voy a intentar hacer una reflexión sobre televisión digital abierta e interactiva desde un proyecto que tocamos en Brasil que se llama Brasil 4D. Bueno, para mí es importante decir desde dónde hablo, ¿no? El sitio desde donde hablamos significa mucho para mí. Hablo desde una perspectiva latinoamericana, desde la inclusión social y digital, desde una mirada de la comunicación y de la información como un derecho humano y desde una perspectiva transdisciplinaria. Es decir, hablo de Edgar Morin y de Jesús Martín Barbero, planteando el diálogo entre las ciencias. Aquí estamos con gente de muchas ciencias, de ingeniería, de tecnologías de la información y también de comunicación. Y me gustaría empezar, después de decir desde dónde hablo, a hacer un homenaje a la persona que ha creado el Jinga, ¿no? El middleware abierto en software libre que fue adoptado por 16 países como patrón de televisión digital. Y se llama Luis Fernando Gómez, fue el director de Telemedia de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y hace como un poco más de un mes ha fallecido en cuanto caminaba en la playa de Río. ¿No? Este es mi homenaje a él porque sin él todo este trabajo no sería posible. Bueno, quería empezar hablando un poco de políticas públicas, porque no se puede hablar del proyecto Brasil 4D sin ello. Para plantear, bueno, la sigla en el canto a la derecha es del observatorio que coordino, que se llama Observatorio Latinoamericano de las Industrias de Contenidos Digitales, o la ICD, para plantear la televisión abierta, interactiva, en el campo público de Brasil, por lo menos de Brasil, hay que plantear todo eso. No es posible decir, oye, voy a desarrollar un proyecto en el campo público y hacer lo mío y ya está, porque no pasa así. Empezamos por las normas y leyes. Si no hay un decreto sobre qué tipo, qué patrón de televisión lo vamos a utilizar, bueno, no hay cómo hacerlo. Y en Brasil elegimos el patrón brasileño de televisión digital con partes del patrón japonés también. Para tener políticas públicas para televisión digital interactiva hay que tener una industria de televisión, hay que tener fábricas de conversores digitales o hacer un plan para importárselos si no tienes las fábricas. Hay que tener fabricantes de antenas. Y si no tienes antenas, ¿cómo vas a poner en un país como el nuestro que tiene 200 millones de habitantes? Tenemos que tener torres de transmisión y las torres de transmisión no son las mismas para los celulares, no alcanzan, son para televisión. Las de televisión se puede utilizar los celulares, sí, pero las de los celulares no se puede utilizar televisión. Hay que tener una industria de software y una otra de middleware, en nuestro caso con Jinga. Hay que tener una industria de contenidos, porque ¿cómo va a tener política pública si no tienes contenidos? Vas a comprar contenidos. Hombre, sí se puede, hay un montón de empresas, ahora mismo no solo las empresas de televisión, pero tenemos nuevos players. Las fabricantes de televisión, las empresas fabricantes ahora quieren producir contenidos y ya están produciendo. Además de eso, las empresas de tecnologías de la información, Google, Facebook, todas quieren producir contenidos. Como decimos en Brasil, es la gallina de los huevos de oro. No son tontos. Hay que tener formación de antenistas. Hemos descubierto que teníamos faltaban 30.000 antenistas para estar en el mercado y que los antenistas de televisión analógica no sabían utilizar televisión digital. ¿Para qué servía? ¿Cómo lo hacían? Era mejor tener antenas adentro o afuera de casa. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo en los edificios?
Bueno, hay que tener centros de investigación. Y centros de investigación no solo sobre contenidos, pero que dialoguen entre las tecnologías de la información, entre los ingenieros, entre la gente de diseño y la gente de comunicación que produce los contenidos. Porque no es posible que yo quiera hacer una cosa como contenidos casi en la punta y no haya preguntado a la gente de tecnologías de la información si es posible. O si el diseño de la pantalla está bien. ¿Cómo se queda eso en la práctica? Bueno, hay que tener capacitación para contenidos interactivos, porque la gente en las universidades de comunicación lo sabe muy bien de televisión analógica, pero sabe muy poco o de televisión digital, pasando del equipo del analógico para el digital, pero no sabe nada de interactividad, porque es algo muy novedoso. Y cuando hablamos de Jenga, mucho más novedoso. Por primera vez no estamos comprando algo de televisión de Estados Unidos o de otros países. Lo estamos haciendo nosotros, con otros países de Latinoamérica. No es por nada, no es por causalidad, que ahora mismo tenemos 15,000 desarrolladores en software libre de Jenga. 15,000 personas, 15,000 jóvenes o no tan jóvenes, que lo están planteando, ¿cómo lo hacemos? Y esta es una diferencia fundamental. ¿Cómo actualizamos la parte técnica de las empresas de televisión? Todos los equipos que hay que comprar. Y cuando lo planteamos eso, bueno, nos hemos dado cuenta que está muy bien para empresas como Organizaciones Globo, que es una de las más grandes del mundo, esta es la cuarta, pero eso no es lo mismo, no es la misma realidad que ocurre en las empresas más pequeñas, en las empresas de televisión provinciales o las televisiones comunitarias. ¿Cómo hacemos con esta gente? Que en general debe al gobierno. No pagan los impuestos, se retrasan, porque las comunitarias, por ejemplo, no pueden tener lucro. Y al no tener lucro, es una empresa, tienen gastos, pero no reciben. Entonces no alcanza a pagar todos los costos de impuestos que hay. Y cuando van a pedir una financiación, no lo pueden recibir porque están como debiendo. Entonces, como no salen del lugar. ¿Cómo hacer las campañas públicas? Aquí en España ya lo han hecho. Esto del apagón de la gente desapareciendo es muy divertido. Sí, fue muy interesante. Además, con un director también muy bueno. Pero cuando estoy hablando de campañas públicas, no solo estoy hablando de la gente que vive en los edificios, los mayores, no estoy hablando apenas de la gente toda que lo tiene que saber de qué va. ¿Qué es televisión? ¿Qué es televisión digital? ¿Y qué es la televisión digital interactiva? No estoy hablando de segunda pantalla, porque con Jenga se puede hacer interactividad desde el control remoto gratuitamente. No hay que pagárselo para eso y no hay que comprar un otro aparato para hacer la segunda pantalla. Entonces, cuando estoy hablando de campaña pública, hay que incluir también las tiendas, porque la gente de las tiendas no saben de qué va televisión interactiva. No sabe si el aparato de televisión tiene Jenga dentro, si no lo tiene. No saben la diferencia de la cajita. Sí, y quiere vendérselo. Hombre, va a ganar por eso cuánto vende. Entonces, esta es también una campaña de capacitación para esta gente. Y si te vas a una tienda, el tipo te vende cualquier antena, porque quiere vender y no sabe la diferencia. Y quieren, sacar esto de arriba. Bueno, hay los cambios curriculares. Los cambios curriculares en comunicación, en tecnologías de la información, en diseño, perdón. Sí. Y para trabajar en conjunto. Y para, no solo eso, pero las instituciones de financiación, a aceptar las investigaciones conjuntas entre distintas áreas. Porque, por ejemplo,
Bueno, por ejemplo, en Brasil solía ocurrir que el llamado campo de la comunicación era un campo que estaba siempre se peleando con las ciencias sociales, con la sociología y qué tal. Y para eso todo tenía que ser solamente en comunicación, toda la investigación. Hasta probar que teníamos que hablar conjuntamente, dialogar con otras ciencias, fue todo un lío. Es toda una caminada. Es cambiar el chip. Hay todo el tema de la compra de los equipos y de la financiación. Bueno, hay un montón de dinero y plata para las empresas más grandes y las pequeñas y las municipales. ¿Cómo nos quedamos con eso? Entonces, plantear un proyecto desde el campo público no es solo plantear un proyecto, no es solo tu cajita, ¿no? Tu cuadradito, es planteárselo con políticas públicas. Por eso es un poco más grande. Ahora sí, creo que muchos de vosotros ya conocen el Brasil 4D. Las 4Ds significan desarrollo, democracia, digital, digitalización y diversidad. Es decir, con toda la gente, no solo para los que pueden pagar, porque los que pueden pagar estamos nosotros. En Brasil, la gente que no tiene internet, ahora mismo hace una semana ha salido un estudio sobre eso. 84 millones de personas, mucho más que la población de España. 84 millones de personas es mucha gente. Entonces no les puedo hablar de, oye, vamos a cambiar la pantalla, vamos a cambiar el aparato de televisión, vamos a cambiar de celular. Oye, vamos a utilizar la segunda pantalla. Es que no. Bueno, la primera fase del proyecto ya hemos presentado en otros años de Redialte. La primera fase tiene un estudio que puede ser bajado gratuitamente, un libro que fue hecho con la ayuda del Banco Mundial, y todo el proyecto fue pensado por la empresa Brasil de Comunicación, que se llama EBC. Y en la primera fase es el estudio del impacto socioeconómico del proyecto Brasil 4D en João Pessoa, Paraíba, que fue donde ocurrió el último encuentro de Redialte. Quien tuvo la oportunidad de irse a Brasil ha conocido a la gente que incluso ha desarrollado la parte del proyecto. En aquel momento, los videos fueron desarrollados por 3 universidades, incluso la mía, durante 3 meses con 100 familias. Este era el proyecto piloto, ¿no? Para mirar si la gente lo comprendía y tal. Este es el video de la izquierda, trataba sobre temas de salud, que fue hecho por un equipo de mi universidad, y el de la derecha por la gente de la Universidad de Paraíba, que ha utilizado un guión bien interesante, que fue con un comediante local, un actor local, que trataba del tema dentro de la casa de la gente. Y fue posible incluso mirar, para quien no estaba allá, mirar el tipo de familia que era y las condiciones que tenían. Bueno, la segunda fase es en el DF, en el Distrito Federal, en Brasilia, y empieza el año pasado. Fue en Brasilia y alrededores, 2 ciudades, Ceilândia y Samambaia. En Ceilândia está ubicada la segunda favela, la segunda vía más grande de Brasil. La primera está esto no es ningún récord, es algo muy triste de hablar, pero es la realidad. La primera está en Río, una de las muchas que hay, y la segunda en Ceilândia, y tiene 200.000 personas viviendo allá. Para entrar y hacer las investigaciones, el trabajo de campo, habíamos que irnos con gente de la comunidad. Y no podríamos salir muy tarde ni nada, era todo un rollo con normas muy estrictas para trabajar. El público ha aumentado. De las 100 familias iniciales en João Pessoa, Paraíba, hemos subido para 300 familias y después llegamos a 350. El contexto, que eso sí no habíamos planteado, porque uno empieza con un presupuesto y el presupuesto se va retrasando, tienes todo un cronograma y el cronograma se va retrasando, y era un año de elecciones generales.
es decir, desde los ediles hasta la presidencia de la República, pasando por el gobernador de la provincia, que en caso es el gobernador del Distrito Federal. Es decir, empezamos en finales de 2014, inicio de, en finales del 2013, pasado las fiestas de fin de año, empezamos en 2014 y tuvimos hasta julio, agosto para trabajar. Y después las leyes electorales no te dejan más hacer nada. Es decir, o trabajas hasta este punto y después tienes que volver, parar y volver en finales de noviembre. Es decir, tienes un tiempo como que no puedes hacer nada con la gente, con los equipos. Podemos trabajar en el estudio, haciendo grabaciones, la parte interna, pero con la gente no. Esta es la cara de la gente que fue ubicada y estaba participando del proyecto. El sueldo, más o menos, para que tenga una idea, es de 60 euros. ¿Qué uno hace con 60 euros hoy? ¿Alguien lo imagina? ¿Alcanza para el supermercado? No. ¿Para la tienda? No. Entonces, pero esta gente vive así, con 5 o 6 personas y gente que no tiene un trabajo formal. Se caracterizan por tener trabajo informal. Bueno, ganan un poco más porque arreglan casas, limpian las casas y qué sé yo. Es una realidad muy dura. Y estamos hablando de 84 millones de personas solo en Brasil. No estoy hablando de Latinoamérica, porque si hablamos de Latinoamérica, este número crece de una forma escandalosa. Bueno, ¿cómo la gente podría participar del programa? Teníamos que elegir, empezó con 300, después para 350, ¿cómo seleccionar a la gente? Bueno, había que participar de dos programas de ayuda del gobierno. En la primera fase, el programa era el programa Bolsa Familia, Beca Familia, que es del gobierno federal. Y en la segunda fase, en Brasilia, había que participar también del programa DF Sin Miseria, que es un programa de la provincia del Distrito Federal. Bueno, había que vivir en una área de cobertura de señal de televisión digital. Ojo, porque descubrimos, queríamos entrar en otros sitios y descubrimos que había una área negra, que oscura, que no entraba el señal. Había que estar en la área de cobertura también de la empresa de telefonía que estaba trabajando con nosotros, gratuitamente, porque esperaba después acceder a parte del programa. Y tener ganas de participar. Bueno, con eso hacíamos una lista de gente y hacíamos un sorteo junto con un instituto de investigación, ¿no? Para tenerlo todo muy claro y cómo lo hacíamos. Lo que estoy intentando decirles es que no se trata solamente de plantear contenidos digitales. Es muy fácil para mí decir, oye, voy a hacer contenidos digitales interactivos y me toca eso y nada más. Exige un proyecto que plantee la infraestructura, saber si hay señal, si la antena funciona, si hay red y todo lo demás, porque, sí, voy a hacer un trabajo de campo para ver si funciona, pero no ha funcionado la señal, no alcanza. La antena tiene problemas, no hay red, qué sé yo. Bueno, hay que tener financiación para toda el área de equipos, para la producción interactiva y todo. Hay que entender algo, no hay que ser un experto, pero saber dialogar con la gente de diseño, de informática, de ingeniería, de comunicación y de guiones interactivos, que no son los mismos de los guiones que trabajamos para televisión, sea analógica o digital. Es decir, exige plantear y pensar políticas públicas y realizar un trabajo conjunto entre las diferentes áreas. Bueno, para el proyecto del DF, de la capital federal,
trabajamos más o menos con un equipo de 50 personas de distintas áreas. Para tener una idea, a veces hacíamos reuniones un poco virtuales, un poco presenciales. Logramos algunas presenciales, pero eran más raras. Y tenían las equipos de... Lo he dejado en portugués, ¿no? Esta pantalla se los comenta. La implantación de la torre de televisión digital. Estaba la empresa de comunicación de Brasil y el gobierno del Distrito Federal. La instalación de las antenas externas y conversores digitales. Estaba la empresa Brasil y las empresas contratadas. Y supimos sobre la marcha que no sabían nada de antenas digitales. Entonces, hubo que capacitar a esta gente. Y a gastar más, porque, bueno, a contratar gente y hacer talleres muy rápidos y tal. Recepción del señal digital, cómo funciona la caja de conversión, la conexión en 3G, y ahí estaban 4 empresas. El tema de los softwares y la infraestructura, el carrusel de datos, 3 empresas. La sensibilización y capacitación de distintos actores, porque la gente no lo sabía que era estatal de televisión digital interactiva, de qué bicho es ese. Agentes de la ciudadanía, que es la gente que está en la punta, trabajando con las familias de baja renta. Familias, los instaladores de antenas, los equipos de punta, los gestores públicos, porque si no lo saben, no dan pasta, no dan el dinero. Si no comprenden de qué va, ponen el proyecto en un sillón y en un cajón y lo guardan. Productores, periodistas, los diseñadores, los técnicos. Trabajamos con games, videojuegos. Teníamos también que traer la gente de los videojuegos para comprender el proyecto y estar con nosotros. Y teníamos que explicar a los secretarios del gobierno de qué va eso, porque también es la gente que decide si puedes hacerlo o no. Teníamos una empresa trabajando con medición de audiencias. La HMA nos ayudaba en varios sentidos, que iba desde saber si las cajas de conversión estaban funcionando y si paraban de funcionar, ¿qué había pasado? La gente no quería asistir a la televisión digital interactiva o había dado un problema técnico. Si era un problema técnico, 2 días sin utilizar, a ir a la casa de la gente a hacer una visita, oye, ¿qué pasa? ¿Podemos ayudar y tal? Y después de saber qué programas la gente asistía más, qué horario asistía más, qué les gustaba más, para hacer una comparación cuando los equipos de campo hicieron las entrevistas, para chequear, para ver si lo que estaban diciendo estaba correcto con lo que apuntaba en los materiales de la medición de audiencias. El canal de la interactividad, ¿funcionaba o no funcionaba? ¿Qué problemas tenía? El gobierno del Distrito Federal, trabajamos con todas las secretarías que tuvieron algún tipo de contenido difundido, como salud, asistencia social, trabajo, mujeres y un montón. También teníamos del gobierno federal, el Banco de Brasil, la Caixa, tenemos la Caixa también, só que es la Caixa de Brasil, no de aquí. El Instituto de Seguridad Social, la DataPrev, DataSUS, también de Seguridad Social. Y después teníamos todo el tema de contenidos audiovisuales interactivos, que al principio era lo que me tocaba. Después de eso, fui invitada, bueno, la cuestión, lo pensé eso todo después, porque fui invitada al proyecto y terminé por trabajar como consultora de todo eso. Entonces, acompañando a toda esta gente. Y cuando estábamos haciendo, por ejemplo, con la productora de contenidos audiovisuales, muy acostumbrada a trabajar para empresas privadas y todo, y decía, oye, ¿por qué tenemos que hacer talleres si sabemos hacer contenidos? Digo, sí, pero no saben hacer interactividad. A ver, a escuchar un momentito, vamos allá, un fin de semana, viernes por la noche, sábado todo el día y domingo hasta las 12 al mediodía. Era una pasada, era un montón de trabajo, pero sí que se fueron, las universidades tuvieron que venir, la gente de videojuegos también, entonces había un montón de trabajo en paralelo. Investigación de campo con el informe final. Este solo lo tenemos una parte porque todavía el trabajo está ocurriendo, con cuatro equipos también.
Después tenía toda la comunicación y divulgación para enseñar a la gente, hablar del trabajo, poner en los diarios y tal. Y el más problemático, el sector jurídico. Porque el jurídico de las empresas te dice, hombre, esto no se puede, porque esto no se puede, y esto no se puede, te pones loco porque no se puede, y para darte una respuesta tardan como un mes. Y estás con el cronograma y el tiempo pasando. Entonces, bueno, yo he puesto como el último, pero en verdad tendría que ser el primero, porque si esto no convence a esta gente, no haces nada. Bueno, estamos hablando de televisión abierta más control remoto. Y con eso hemos planteado una noción de innovación que va más allá de las nociones teóricas de innovación que conocemos. Estamos hablando la noción de innovación planteada más allá de la tecnología. Incluye la educación, la cultura y la comunicación. Si miran, esta gente tiene moto, al fondo de la foto se puede mirar los cascos, son trabajadores informales, tienen móviles, pero solo reciben información, no lo pueden llamar porque no tienen plata. Y la televisión es, como decimos en portugués, de tubo, todavía no es. Y entre esta población, la población de baja renta, 70% de la gente tiene televisión así. Bueno, cuando hablamos en múltiples pantallas, estamos hablando de la televisión digital abierta y no de pago por el móvil. Porque sí, lo que pasa es que cuando está pasando una programación y llama el teléfono, sí que se corta la programación, pero después vuelve. Y a la izquierda tenemos una televisión digital, una mini televisión digital en un taxi, y a la derecha una otra. Voy a darles el ejemplo de 3 ciudades brasileñas. En Río, São Paulo y Brasilia tenemos 70,000 taxis y todos tienen televisión digital. Entonces es un público que mira televisión todo el tiempo, todo el día. Bueno, hablando de este inmenso público, cuando estoy hablando de los taxistas, ya salí del público alvo de baja renta del Brasil 4D. Ya estoy yendo a otra parte de la población. Pero es un público muy interesante de trabajar. ¿Quién es este público? Tienen televisiones de tubo de 14 pulgadas a 20 pulgadas. Entonces hay que desarrollar contenidos pensando en eso, cómo se queda la pantalla. Tiene dificultad para la lectura e interpretación de textos. Es decir, no te puedes poner en la pantalla unos textos gordos y grandes como uno suele poner en internet, en la televisión para internet, porque la gente casi no comprende. Son analfabetos digitales también, y casi analfabetos, mal comprenden los textos. Son excluidos digitales de todo. Esta gente tiene la tarjeta del Banco de Brasil para recibir esta ayuda. Pero lo único que hace es ir allá, sacar el dinero y nada más. Son totalmente excluidos. Desconocen los programas de asistencia social, desconocen sus derechos constitucionales, no saben de qué va, no saben que tienen derechos. Es muy triste. Y en su gran mayoría no tienen un trabajo fijo. Bueno, estos son los niños mirando las experiencias en televisión digital. Y cuando la gente llegaba, estaban todos muy arreglados con una ropa de fiesta para recibir a la gente. No, hermoso, sí, emocionante. En la etapa Brasilia de televisión digital, algunas cosas que hicimos fueron la gente del equipo de contenidos. Esta es una pantalla sobre empleo. Fue creada una telenovela corta, como en el máximo 4 minutos de historia, antes de cada área temática. Si hablamos de violencia doméstica, si hablamos de la salud de la gente de tercera edad, si hablamos de la procura de empleo, había toda una historia. Aquí está apequeñado, está pequeña en la pantalla, pero por supuesto es que se queda grande, donde la gente podría asistir y elegir empleos en tiempo real, ¿no? Bajando desde televisión digital. Estas informaciones se subían por la noche, por el aire,
y valía por 24 horas. Entonces, y aquí el hijo, el papá estaba desempleado en la historia y el hijo ayudaba al papá a utilizar la tecnología. Bueno, como hicimos la capacitación para explicar qué es, las ventajas y cómo utilizar televisión digital, nos fuimos a las comunidades. Este chico es un chico de la punta que atiende a la comunidad pobre en una de las ciudades. Y esto todo funcionaba en los sábados y en los domingos, porque era cuando la gente no estaba trabajando. Aquí también era otro, más o menos el público era así como 200, 300 personas. Como ya he dicho, que nuestras audiencias eran con un presupuesto de 60, 70 euros. Otro tipo de capacitación fueron para los multiplicadores, la gente de secretaría y también para la gente de los guiones interactivos. La gente hacía la capacitación durante el fin de semana y evaluábamos. Teníamos un equipo para evaluar el nivel de interactividad y cómo estaba. Y tenían que sacar en el domingo, un guión interactivo, que uno lo utilizaría o no para el proyecto. Los guiones interactivos no son solo de audio y video. Para quien es de comunicación sabe que cuando trabajamos con contenidos estábamos trabajando con dos áreas, pero ahora no más. Hay que tener también el audio, el video, las entradas interactivas y todo lo más que tienes que hacer. Esta es la página, hicimos un mismo lenguaje con estética común. Esto se va pasando por el control remoto, todos los tipos de temas que teníamos, ahora hay como 15, 20. Y los presentadores no son blancos, son de piel más oscura, porque la gente que está allá no son rubios, no son claritos, ¿no? Entonces hay que adecuarse a la gente, hablar para ellos. Aquí las páginas de diseño, como lo estábamos planteando, para después llegar al final. Esta familia fue la familia creada para dramatizar, para todos los programas sociales y todo eso que es muy aburrido, como lo tratábamos con la gente. Entonces, planteamos a partir de los estudios de cómo son las familias en el Distrito Federal. Las familias son en general de segunda boda. Entonces, esta pareja que está a la izquierda es de segunda boda. La chica, la adolescente que está al lado de la mamá, es de la primera boda de la mamá. Y los otros dos son de la boda de la pareja. La mamá del papá vive con la familia, ¿no? Entonces, tratamos de empleo, juventud, embarazos, y todo el tema. También todo el estudio ha hecho... Toda esta casa fue hecha a partir de un estudio de las casas de la región. Aquí la gente estaba hablando de un tema que era sobre violencia doméstica, cómo no podríamos tratar que los personajes principales trabajaran con violencia doméstica entre los personajes. Pusimos, por ejemplo, con una vecina que sufría violencia doméstica. Y esta gente no es profesional, es amateurs. Y hicimos todo un trabajo sobre violencia doméstica, los tipos de violencia, porque la gente creía que solo había violencia física, y hay la psicológica, la moral y la patrimonial, cuando te destruyen todo, ¿no? Y además, abajo creamos un videojuego especialmente para las mujeres, porque la ley de los derechos de la mujer tiene 180 ítems, 180 puntos. ¿Y cómo lo tratamos eso de una forma que uno quiera mirarlo? Con un videojuego fue la solución. Utilizamos distintas narrativas como los videojuegos para televisión abierta. Este es para la cuestión de la ciudadanía, los derechos y tal, pero también lo tratamos para la mujer, para la salud, y también utilizamos para vacunas, ¿no? Para saber lo que han hecho. Bueno, más experiencias ahora con
la Bolsa Familia, con el Ginga C, que es el Ginga de la interactividad. El control remoto es distinto. Este que van a llegar para las 14,5 millones de familias, es el número oficial, si lo multiplicamos por 5, casi 70 millones de personas, llegan con una novedad. Se miran aquí arriba del botón rojo, hay libras. Es decir, la gente lo va a recibir con accesibilidad. Entonces, le llega el control remoto con eso. Y lo tenemos todo también, el proyecto es planeado y incluye la cuestión de las libras. Bueno, este es más reciente, lo he hecho para la gente que recibe la Bolsa Familia, cómo lo haces, las preguntas. Y este es un otro tipo que estamos desarrollando con unos compañeros del laboratorio de Goiás, que es dentro de hace parte de la provincia, donde está ubicado el Distrito Federal, que está pasando el noticiero y se puede utilizar dentro del noticiero, no es solo para el programa Bolsa Familia, pero también para el canal Televisión Brasil, con todos los materiales, todo lo que está siendo ofrecido y las informaciones en cuanto pase el noticiero. Este es el equipo para que lo conozcan. Este es la equipo de Empresa Brasil de Comunicación, la gente que ha planteado. Las chicas parece que van de fiesta, están como modelos. Y faltan 3 personas porque estaban en reunión, pero he querido dejarles. André Barbosa Filho fue la persona que ha creado este proyecto y ha involucrado más de 100 personas en este rollo. El proyecto ya ha ganado 6 premios, uno en Latinoamérica de Frida y otro en Estados Unidos sobre televisiones públicas y más otros 4 en Brasil. Y bueno, ahora para terminar, ya no está dentro de mi tiempo. Este es para hacer una publicidad, que es el año pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, he publicado Digital Television y Digital Convergence en Latinoamérica. Entonces está disponible, este es de pago, los dos son de pago. Están como editoriales, ¿no? Y también en conjunto con otros compañeros de Latinoamérica hemos hecho un overview of digital media en Latinoamérica. Este fue publicado por Londres. Bueno, está a disposición. Este es un estudio de toda Latinoamérica y este más un plan de las políticas públicas. Muchas gracias, señores, por escucharme. Gracias, Cosette. ¿Alguna pregunta? Ahora funciona. Un momentito. Sí. Soy Javier Herrero de Magic Box. Bueno, ante todo, Cosette, daros la enhorabuena por el proyecto, porque al fin y al cabo cumple, digamos, unos objetivos que lleva teniendo la televisión interactiva desde hace muchos años. Mi principal pregunta con un proyecto tan completo es ¿cuál es la opinión de los políticos? Es decir, entiendo que lo habéis enseñado y además en el caso de Brasil, pues sois muy sensibles a la opinión del gobierno local, del gobierno del Estado y del gobierno de la nación, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es su visión? ¿Lo ven como una amenaza? ¿Lo ven como una oportunidad? ¿Son indiferentes porque siguen pensando en regalar tablets a los niños en el colegio? O sea, ¿cómo lo ves? Espera. No, aquel va mal. Se ve que va mal. A ver, un minutito. Iremos pasando este. Dale. Bueno, esta es una buena pregunta. En el nivel del gobierno federal, en el primer gobierno de Dilma, hubo como un olvido sobre televisión digital. Y después, al final, y para el segundo mandato, sí que volvieron a trabajar y a disponibilizar plata. Pero todavía hay ministerios, no es algo
de todos los ministerios. Hay ministerios que sí lo tienen muy inconsciente de qué va, para qué sirve, para la gente más pobre que no tiene inclusión. Y hay otros que, bueno, no les toca. Y además, como Brasil es un país muy grande, hay que tener políticas públicas para varias cosas. Hay que tener políticas públicas para la gente muy pobre, hay que tener políticas públicas para los jóvenes, para la gente que tiene plata para pagar, para utilizar las computadoras entre los niños. Y hay que trabajar también con los profesores porque no saben utilizarlo. Entonces hay proyectos y a veces los proyectos están en paralelo y siquiera se hablan. Y la cosa es convencer a los gestores, volvemos siempre al tema, hay que convencer a los formadores, sea en la academia, sea en el gobierno, en sus distintos niveles, de que las cosas no son excluyentes. No es que, uno va a trabajar con televisión digital abierta, interactiva, y no va más a trabajar con computadoras, o no va a trabajar con los móviles. No, hay que trabajar con todos. Estamos hablando de la sociedad. En la sociedad hay gente que puede trabajar tener todo, y hay gente que no puede tener nada. Entonces, bueno, tenemos distintos niveles, por eso trabajamos con la formación, no es por causalidad. Porque si uno no lo comprende, si hay una persona muy joven, por ejemplo, que ha sido seleccionada para trabajar en el gobierno, y esta persona decide, y nunca entró en una comunidad pobre, ¿qué le va a interesar eso? Si tiene el coche del año, si tiene el último tipo de celular, de móvil, este tipo no lo va a plantear. Siquiera se recuerda que existen pobres. Los pobres, sí. No, es que el discurso es este. Esta es la parte más terrible que veo en distintos países, y no solo en Brasil, ojo. La gente habla, todos tenemos computadoras, todos tenemos móviles, todos tenemos televisión digital del último tipo. Pero ¿todos quién? ¿Todos quién en Latinoamérica? 84% de la población de Latinoamérica tiene móviles prepagos. Es decir, tiene que comprar su tiempito en la calle. Siquiera tiene acceso a Internet y a las redes sociales. Lo que pasa es que quien está incluido, quien tiene la tecnología, habla con los suyos. Cuando yo hablo en la universidad o cuando doy una charla por el mundo, estoy hablando para la gente que tiene, que está incluida, o que nunca pasó de su sitio, de su barrio, nunca cruzó la frontera de la pobreza. Y es muy malo, la pobreza es fea. La gente en general no la quiere ver. Entonces, cuando planteamos políticas públicas en general, cuanto más jóvenes incluso, los plantean para quien ya tiene. Entonces, la brecha aumenta. No la disminuimos, la aumentamos. Entonces, este tipo de proyecto ayuda a disminuir la violencia, ayuda a ayudar en la calidad de vida de esta gente que es muy mala. Y no es necesario hacer cosas pobres por eso, es decir, que uno tenga en una empresa privada contenidos maravillosos porque tienen mucha plata para financiar y acá no lo tienen. Entonces el contenido no tiene el mismo nivel de calidad, pero que nos ponga plata para eso y ya haremos un montón de todos los países, estoy segura. Ahora, Una pregunta técnica, Crozet. Dijiste el 70% de la población en Brasil tiene televisores de tubo, ¿verdad? Luego, ¿a qué te referís con esta población? A los 14,5 millones de familias que representan algo entre 60 y 70 millones de personas. Esta población tiene 70% de televisiones de tubo. Además, no. O sea, es un porcentaje de porcentaje. ¿Qué porcentaje de esta población es el porcentaje de Brasil? Ok, bueno, de todas maneras no me queda claro. El Chinga,
¿Cómo está funcionando con estos televisores de tubo y cómo es la convergencia con Internet? ¿Cómo funciona el set-top box con estos televisores de tubo? Lo que estamos haciendo es arreglar las pantallas, hacemos test con las pantallas para televisión de tubo. Oye, perdón, lo repito. No, ya está, ya está. Ya. Entonces, hacemos test, yo no lo hago, ojo, yo lo miro, no sé hacerlo. La gente técnica, los equipos, hacen los testes, los testeos con las televisiones de tubo y con televisión digital grande o pequeña, y así lo hacemos, todo el dibujo de la pantalla, todo lo que hacemos está planteado para eso, para las diferencias. Es un trabajo en doble, pero es muy interesante de mirarlo. Por eso toda la cuestión del diseño también es importante. El tipo de letra que utilizamos cuando hay textos, dónde está ubicada la gente en los escenarios, y para tratar de accesibilidad, por ejemplo. Para agregar algo más, ayer trataron de accesibilidad, hablaron mucho de la parte final, pero cuando hablamos de contenidos, una de las cosas que la gente no se puede poner de espaldas, porque la gente la gente que no escucha no puede leer labios, pero no puede, si uno está de espalda no puede accederlo. Entonces, bueno, estamos aprendiendo un montón de cosas en distintas áreas, incluso en cómo ponernos en las pantallas. Bueno, muchas gracias. Sobre eso, si quieres específicamente, perdón. Oye, lo tenemos por escrito estos materiales, si quieres te lo puedo mandar. Sí, claro, un gusto, porque la gente ha trabajado un montón en eso. Es igual. Bueno, muchas gracias, José.